Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en Mentes Positivas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, esta es la última semana del año. Una semana que utilizamos para reflexionar, una semana que utilizamos para hacer, el conteo de lo que logramos y no logramos en el año. Pero yo vengo a preguntarte algo. ¿Qué es eso que tienes que soltar para ser feliz? ¿Qué necesitas soltar hoy? Esta pregunta me la hicieron a mí hace más de una semana. Les cuento la experiencia así rápidamente. Me regalé la oportunidad de ir a un retiro. Primer retiro en mi vida. Siempre manejo, todo mi proceso de sanación en terapia individual y ya. Pero, que la vida me estaba llevando hacia allá y me estaba diciendo, vaya. De esa forma en la que sentimos que la intuición, Dios, los ángeles y el universo nos habla. Me regalé esa oportunidad y dije, bueno, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y lo mejor que pudo pasar, entre muchísimas cosas que más adelante les contaré, y cuando llegó a mí esa pregunta, ¿qué es lo que tienes que soltar hoy para ser feliz? Me di cuenta que una de las cosas que tenía que soltar era el victimismo. Tantos años identificándome con mis heridas, tantos años llamando mi abandono, tantos años llamando mi humillación. Me di cuenta que lo que no me dejaba ser feliz era yo misma. Ahora les extiendo esa pregunta a ustedes. Que se permitan tener un momento de silencio interior. Que se permitan hablar con ustedes y preguntarse, ¿qué tengo que soltar hoy para ser feliz? Vamos a hablar del difícil arte de soltar. Si dejas ir un poquito, tendrás un poquito de paz. Si dejas ir mucho, tendrás mucha paz. Aknan Shak. Cuando creemos que algo es importante en nuestras vidas, lo que nos parece natural es aferrarnos a ello. No importa si nos causa dolor una y otra vez, si nos roba energía, si termina carcomiendo todo lo sano que hay en nosotros. Nos hacemos esta idea de que sin ello nuestra vida estaría vacía y carecería de sentido, aunque en realidad lo que no tiene sentido es aferrarnos al dolor. La identificación con nuestras heridas, la identificación con el pasado, la identificación con nuestro ego. Más adelante, en este nuevo año 2024, vamos a hablar muchísimo del ego. Les dije en noviembre, en el último directo donde nos vimos, les dije que ¿qué opinaban si hablábamos de ese tema? Y lo dejé en el aire. Uno de los descubrimientos de este retiro fue ese, darme cuenta que uno de los enemigos más grandes que tenemos es nuestro ego, pero no porque sea malo, no, para nada. Es porque nos identificamos con él, porque me llamo ego, porque allí es donde está el victimismo, porque allí es donde los demás tienen la culpa, porque allí es donde yo soy el pobrecito y la pobrecita, porque allí es donde yo no tengo la culpa de nada, porque es que allí fue donde a mí me traicionaron, me mintieron, me abandonaron y me engañaron. Y todo esto lo hacemos inconscientemente, aferrándonos al dolor. Nos identificamos tanto con el dolor que nos olvidamos de quiénes somos. 1000 veces escuchamos cuando estamos así de aferrados, ya sea de otras personas o de nuestra voz interior, que nos dice, suelta, déjalo ir. Y sin embargo, esto pareciera asustarnos aún más y nos colgamos de ello con uñas y dientes. Eckhart Tolle dice que creamos y mantenemos los problemas porque nos dan un sentido de identidad. Por ello, nos aferramos a nuestros errores, al dolor, a la frustración y a la preocupación, más allá de su habilidad de servirnos. Damos y damos vueltas en nuestra cabeza a nuestros errores, llenándonos de sentimientos de culpa y de vergüenza. Nos preocupamos por el futuro. Nos ahogamos en la frustración, como si el hacer todo esto, de alguna manera, nos restaurara el control. Nos llenamos de estrés la cabeza y el cuerpo, y lo convertimos en un estado normal. Se vuelve para nosotros totalmente normal tener gastritis. Se vuelve para nosotros totalmente normal que nos duela la cabeza todos los martes, que nos duela la espalda, que nos duela el cuello, que nos duelan los pies. Es normal que me tome un café con leche y me irrite el estómago. Es normal que me coma una fresa y me maree. Nos hemos acostumbrado a vivir con el dolor.
¿Qué es lo que nos está mostrando? Y una de las mentiras que tenemos que dejar de decirnos es que los alimentos hacen daño. No, los alimentos no son malos. Es la conciencia con la que yo me los como. Sí, suena fuerte. Sí, puede que no resuene con esto. Y no te preocupes. Si esto no es para ti, déjalo ir, déjalo pasar. Ya llegará a tu vida lo que tengas que escuchar. No me tienes que convencer a mí ni a ninguno de los que estamos aquí. Ya sea que se trate de relaciones de pareja, trabajos, casas, enfermedades, creencias o lo que sea, el resultado es el mismo. Nuestra vida entera en paréntesis, esperando que la situación cambie o mejore por sí sola, o que nos acostumbremos tanto al dolor que lo dejemos de sentir. Es que mi esposo, es que los niños, es que mi esposa, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi abuela, es que mi tía. Cuando ellos cambien, voy a ser feliz. Cuando mi mamá me agradezca y me pida perdón, voy a sanar. Y como eso nunca pasa y nunca va a pasar, que esa es una de las mentiras más grandes que nos decimos, cuando el otro cambie yo voy a estar mejor, entonces me paso el resto de la vida resentido, amargado o enfermo, porque como el mundo no cambia, como los demás no cambian, entonces pobre de mí. Y ni una ni otra cosa pasan. El dolor aumenta, cambia de forma, nos carcome y nos vacía de todo lo que sí tiene sentido en nuestras vidas. Si tan solo supiéramos cómo se hace eso de soltar aquello que sabemos que nos atormenta y que ya no queremos, sin sentirnos desvalidos, sin sentir el miedo al cambio, a la soledad, a volver a empezar, a lo desconocido, incluso el miedo a obtener lo que queremos, porque es que también nos da miedo ser exitosos. ¿Qué es lo que no te permite alcanzar el éxito hoy? Lo que sea que para ti sea el éxito. Sin embargo, al soltar inmediatamente, ganamos más cosas de las que perdemos. Nos liberamos del estrés y encontramos autocontrol. Dejamos ir el miedo y encontramos seguridad. Dejamos ir la culpa y encontramos el perdón. Soltamos nuestro antiguo equipaje y encontramos una vida totalmente nueva. Y aunque sabemos todo esto, a veces nos pasa que por más que tratamos de soltar, menos lo conseguimos, o sentimos que nos estamos dando por vencidos, que seremos castigados por abandonar. Pero la realidad es que soltar es una ley de la vida. Para recibir cosas nuevas es necesario dejar ir las anteriores, aquellas que ya han cumplido su ciclo, así como la noche da paso al nuevo día, o debemos dejar ir el aire en nuestros pulmones para inhalar de nuevo el aire limpio para seguir viviendo. Soltar es parte del ciclo vital y se requiere para poder dar lugar a lo nuevo, lo fresco, lo lleno de vida. Esto no significa que lo que teníamos antes fuera malo, simplemente que ya cumplió su función y es hora de cambiarlo para poder seguir igualmente llenos de vida. De lo contrario, es como si viviéramos el mismo año 100 veces, en lugar de vivir 100 años. Esta semana, muchas personas la utilizan para hacer rituales de fin de año. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia, no sé si en otras partes del mundo se hace, compran pequeños kitsitos de muñequito de año viejo. Creo que el año pasado les mostré. Entonces, sahumo mi casa, cambio las cortinas, quemo el año viejo, quemo la carta con todo lo que quiero dejar ir, pero tengo el armario lleno de ropa que no me pongo, porque en algún momento voy a adelgazar o en algún momento voy a subir de peso y me va a servir. Es que ese pantalón me lo regalaron hace 10 años y me encanta, pero no me lo pongo y está allí envuelto en una bolsa lleno de polvo. Recuerden, para recibir cosas nuevas es necesario dejar ir las anteriores. Si este diciembre se compraron una camisa, saquen de ese armario y regálenles una camisa que no se pongan. Saquen todo lo que no usen. Si tienen un cuarto de trastos o de chécheres, como decimos acá en Colombia, esa bodega llena de, no sé, el radio que se dañó para un repuesto, pero ya tienes un radio nuevo. ¿Para qué repuesto de qué? Saquen, suelten todo lo que en su vida no está aportando, y esto incluye personas. Suelten los zapatos que ya no les sirven. Regálenlos, a otra persona le van a servir. Eso que ya no usan. Esa amiga y ese amigo
que cada vez que está con ustedes les drena energía porque solo critica, juzga y señala. Dejen ir sin dolor y ya van a ver cómo la vida, Dios, la energía superior, en lo que sea que ustedes crean, va a traer a su vida eso que merecen, eso que sí va a nutrir su vida. Soltar significa decir adiós a todo aquello que te retiene en una vida aburrida, incompleta, ajena y que te está quedando pequeña. Soltar significa desarrollar tu potencial al máximo, disfrutar de relaciones sanas, alegres y equilibradas, realmente amorosas, sentirte relajado, aliviado y rejuvenecido. Cualquier situación es buena para practicar. Comienza con soltar cosas pequeñas hasta que adquieras el hábito y te parezca más fácil soltar las que crees que definen tu vida y de las que crees que depende tu estabilidad o felicidad. Aquí te dejo algunos tips para comenzar a soltar. Primero, siente lo que sientes al máximo por un rato. Ponle nombre y déjate sentirlo, sin juicios, sin culpas, sin restricciones. Luego, ponle cara de persona y despídete. Hazlo en este momento. Cierra los ojos, hazlo. Muy bien. Inhala profundamente. Exhala. Ahora escúchate. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes en este momento? Ponle un nombre a eso que sientes. Y déjalo fluir. No lo juzgues. No lo restrinjas. No te culpes. Déjalo. Ahora, ¿eso te recuerda a alguna persona? ¿A quién te recuerda esa sensación y ese sentimiento que tienes? Si te recuerda a alguien, ponle cara. Muy bien. Ahora despídete. Suéltalo. Déjalo que se vaya. Muy bien. Inhala profundo, 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 profundo. Exhala con un suspiro por la boca. Y abre los ojos. No te vayas. Segundo, llora. Los estudios demuestran que el llorar te libera de químicos potencialmente dañinos para tu cuerpo causados por el estrés. Si después de sentir quieres llorar, si no te gusta llorar, si te retienes al llorar, llora. Llora como un niño. Llora como un niño pequeño. Grita, haz pataleta, saca. Tercero, piensa que tu enojo, tu frustración o deseo de venganza solo te hace daño a ti, no al otro, que ni siquiera se entera de lo que sientes. Disuélvelo en tu cabeza como si fuera mantequilla, en un acto de amor hacia ti mismo. Este año hablamos muchísimo de la herida materna. Empecé ese tema creo que como en julio o antes, y lo tuve que retomar en noviembre porque así lo pidieron ustedes y entendí que todavía había mucha tela que cortar en relación con la herida materna. Pero ¿saben qué fue lo curioso? Que los videos que más escucharon eran los videos donde repartíamos juicios. Es que ella hizo, ella no hizo, ella tiene la culpa, yo no la tengo que perdonar, yo no la quiero. ¿Y saben por qué es eso? Porque nos cuesta reconocer que, bueno, el otro cometió un error. Yo quiero que haya una retribución, que me pida perdón. ¿Cuántos comentarios leí así? No se imaginan cuántos comentarios. Es que yo hice el proceso de sanación con mi mamá. Es que yo hice esto, hice lo otro, y la vi el fin de semana y no cambia, y no me pidió perdón. De aquí en adelante el compromiso es entender que se debe sanar sin recibir esas disculpas, porque allí es donde está nuestro ego, diciendo yo merezco que me pidan perdón, y hasta que no me pidan perdón, no voy a sanar. Cuarto,
Visualízate cargando una bolsa llena de piedras que representan aquello que cargas y que no te corresponde y que ya debes soltar. O mejor aún, llena una bolsa de piedras y cárgala durante un rato. Cuando te hayas cansado, ve sacando las piedras una por una y disfruta la sensación de verte liberado de ese peso. Arrójalas muy lejos de ti, diciendo, ya no te necesito. La herida materna, la herida paterna, las heridas de infancia, el enojo, todo eso que estás cargando, visualízalo como una piedra. Si puedes hacer el ejercicio, pues sería bien. Si no, no te preocupes, no te voy a mandar a buscar un costal y a llenarlo de piedras. Tómate el tiempo, tómate el espacio para cerrar los ojos e ir llenando una bolsa con muchas piedras. Esas piedras son los problemas, los juicios, el dolor, la necesidad, la carencia, esa necesidad de que me pidan perdón, de que los otros cambien. Y empieza a visualizarte caminando un rato con ese saco de piedras. Cuando te canses de llevar ese peso, abre la bolsa y como cada piedra va a estar marcada y va a tener un nombre, empieza a soltarlas simbólicamente. En tu mente suéltalas. Y a medida que arrojas cada una de ellas, diles, ya no te necesito. Ya no necesito el sentimiento de culpabilidad. Ya no necesito que los demás cambien. Ya no necesito que los demás me pidan perdón. Ya no necesito que mi mamá sea lo que yo quiero que sea. Ya no necesito que mis hijos se comporten como yo quiero que se comporten. Ya no necesito que mis compañeros de trabajo me traten como yo quiero que me traten. Quinto, analiza quién quieres ser, por oposición a qué quieres hacer. Y evalúa si aquello a lo que te aferras te ayuda o no en ese camino y qué te ayudaría a ser quien quieres. Sexto, canaliza tu descontento y la adrenalina que te genera en acciones positivas inmediatas. Si perdiste tu empleo, comienza a hacer tu currículum y un plan de mercadotecnia para buscarte nuevas y mejores oportunidades. O toma esto como la oportunidad de tu vida para poner el negocio que siempre has soñado. Uno de mis maestros dice esto: ¿para qué me voy a preocupar si ya no lo puedo solucionar? Él lo dice así textual: ¿me echaron del trabajo? Bueno, gracias a Dios, ese trabajo no me gustaba. Así, esa es la maestría del ser. Ver las cosas como son. No me gustó, me enojó, pero ¿puedo cambiar algo con este enojo y este descontento? No. Entonces, cuando no queda forma de volver atrás, lo único que queda es buscar la manera de seguir hacia adelante. Octavo, visualiza en tu cabeza una caja llamada expectativas, en donde metas todos tus pensamientos sobre cómo las cosas deberían ser o deberían haber sido. Llevemos este ejercicio más allá, a la parte tangible. Haz una caja o toma una bolsa. En esa bolsa o en esa caja vas a marcar la bolsa de papel, le vas a colocar el nombre expectativas, o si tienes una caja de cartón, lo haces expectativas. Te vas a sentar y vas a hacer varios papelitos. Empecemos por 8 papelitos. Vas a recortar 8 papeles y vas a empezar a anotar, a apuntar las expectativas que tienes sobre la relación con tu madre, con tus hijos, con tu trabajo, con la vida, sobre cómo deberían de ser o de haber sido las cosas. Ejemplo, mi mamá debería de haber sido más amorosa, mis hijos deberían de ser más conscientes. Y vas a mirar todas las expectativas que tienes con la vida, con las personas importantes para ti y contigo mismo. Cuando termines, vas a leer cada una de esas expectativas y la vas a meter en la bolsa de papel o en la cajita de papel. En un lugar seguro, puede ser en un recipiente de barro, vas a hacer una pequeña fogata y vas a encender esa caja de expectativas. Cuando lo hagas, después de que coloques la cajita allí y la cajita se reduzca a polvo, vas a cerrar tus ojos, vas a decir, libero todas las expectativas que tengo con, y allí colocas la lista de situaciones, dices, verbalizas, la lista de situaciones o de personas. Después me cuentas en los comentarios cómo te sentiste. Noveno, recuerda que tus alternativas ante cualquier cosa son salir de la situación, cambiarla o aceptarla. Para saber
¿Qué corresponde? Haz una lista de lo bueno que te trajo esa situación que quieres soltar, lo que te hizo aprender, la forma en la que te fortaleció. Agradécelo y describe las formas en que esos aprendizajes te serán útiles en el futuro o en las formas en que pudiste haber actuado diferente. Esto te empodera y evita que te sientas como víctima. 10. Lee. Aunque no lo creas, no eres la primera persona que pasa por cualquier situación que estés viviendo, y hay mucha gente que puede ayudarte a ver las cosas desde un ángulo diferente y ofrecerte herramientas y alternativas para salir adelante. 11. Escribe. Libera tus frustraciones mediante la pluma y, si es posible, conviértelas en algo que pueda servirle a alguien más. ¿Qué crees que estoy haciendo en este momento? Permítete estar en grupos de apoyo, hablar con los demás. No eres la única persona a la que le está pasando lo que te está pasando a ti. Tal vez lo que tú ya superaste sea lo que otro no sabe cómo superar. 12. Busca una actividad creativa de cualquier tipo, ya sea pintar, cocinar, tejer, redecorar tu casa o rediseñar tu guardarropa. Cualquier cosa que te distraiga de rumiar tu dolor y volver a él. Ver la televisión y comer helado solo te adormecerá un rato, pero no te hará sentir mejor. ¿Crear algo? Sí. 13. Aprende algo nuevo. Un idioma, una habilidad, una disciplina, un deporte, un arte. Algo que ocupe tu mente y tu tiempo positivamente y que te haga sentir productivo, nuevo, más completo y más independiente, pero sobre todo, más alegre. 14. Deja de pensar cosas tremendísimas como que no volveré a amar a nadie, a confiar en nadie, soy el peor amigo del mundo, no sirvo para nada, mejor me doy por vencido, qué cansado estoy. Comienza por repetir esos pensamientos con una voz de caricatura para restarles poder y reemplazarlos con hechos como tengo más amigos. Hago los mejores brownies de chocolate del mundo. Hago las mejores galletas de Navidad. Hago los mejores buñuelos. Acá en Colombia hacemos buñuelos. Puedo confiar incondicionalmente en mí. Puedo confiar incondicionalmente en mi perrito, en mi gatico. O simplemente, hoy merezco un descanso y me lo daré a como dé lugar. Y por último, ríe mucho y fuerte. Chistes, películas, videojuegos, juegos con tus hijos, bebés, amigos, lo que sea que te ponga de buen humor, aunque al principio lo sientas forzado. El cerebro responde y terminarás sintiendo alegría, aunque creas que es imposible. Regálate tiempo para ti. No permitas que pase este nuevo año y que al 2024 te lleves todas esas limitaciones, miedos y creencias que has estado arrastrando quién sabe por cuántos años y que este 2023 estuvieron allí. Sé fuerte y vuela, vuela como el fénix que renace. Permítete renacer de la adversidad. Mira lo lejos que has llegado, mira todo lo que has superado. No eches eso en saco roto. Bueno, aprovecho para desearles un feliz año. Igual les voy a hacer un videíto de año nuevo, pero por cosas de la vida no alcanzo a hacerlo, me ocupo o no lo pueden escuchar o no lo pueden ver. Les agradezco muchísimo su compañía durante este 2023. Muchísimas gracias por su cariño, su apoyo y su fuerza. Han sido pilares para mí. Después les contaré todos los proyectos que junto a ustedes estoy construyendo. Los abrazo y los quiero a la distancia. Deseo que tengan un feliz año nuevo. Un año libre del dolor, libre de las carencias y de las limitaciones. Reclamen la felicidad, reclamen el amor perfecto, reclamen la vida que ustedes se merecen. Un abrazo gigante, los quiero muchísimo, gracias por escuchar. Nos vemos el año entrante, nos escuchamos en otro podcast, nos vemos en otros en vivos y nos vemos con análisis de muchos libros que les voy a estar compartiendo en este 2024. Adiós.